Hay un milagro. Amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor. Miren, yo he tenido como una batallita, ¿verdad? Mental. Pero hace quiero decir, como 2 meses y medio, fue después de la última vez que yo prediqué. Yo tuve un sueño y yo no soy de soñar. Y no fue un sueño que había nadie, no fue un sueño que yo me vi. Fue solamente como que yo vi una imagen. Fue una imagen que yo vi y fue un árbol caído. Y cuando el árbol estaba caído tenía todas las raíces fuera. Y me desperté, ¿verdad? Me desperté. Así mismo fue el árbol que yo vi. Todas las raíces afuera, con hojas, ramas, así mismo. Y yo me desperté al otro día y yo dije, ¿qué significa eso? ¿Qué significará eso? Yo dije, ¿será que yo estoy caída? ¿Será que yo necesito hacer algo con mi vida? ¿Qué es? Y mientras me puse a orarle a Dios y comencé a investigar, verdaderamente que Dios me habló mucho. Y yo le puse como tema el árbol caído, raíces fuertes. Porque en esta imagen yo veía todas sus raíces intactas. Y mientras yo investigué, yo dije, ¿será que un árbol después que se cae podría ser replantada de nuevo? Y sí, puede ser replantada de nuevo. Pero hay un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que hacer para que ese árbol vuelva a cobrar vida. Así que yo le voy a leer Eclesiastés 11:4, que dice, cuando el árbol cae, no importa de qué lado caiga, donde cae, allí se queda. Si quieres sembrar, no te quedes mirando al viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando al cielo. Y aquí Dios nos está diciendo que hay un sinnúmero de cosas que nosotros tenemos que hacer para que nosotros podamos volver a sembrar. O sea, no nos podemos quedar quietos mirando al cielo, quedándonos sentados. No. Hay diferentes situaciones en nuestras vidas que nos hace que nosotros caigamos así. O sea, dificultades familiares, cosas emocionales, físicas, salud, ¿verdad? Familiar. Por muchos motivos nosotros podemos caer. Pero si nuestras raíces siguen vivas, aún tenemos esperanza. Si nuestras raíces aún siguen ahí y tenemos nuestra confianza puesto en Cristo, yo digo que no hay nada vivo que no pueda volver a levantarse. Esto no refiere a una situación física, más bien habla de nosotros querer controlar las altas y bajas. En nuestras vidas vamos a tener altas y bajas porque la palabra de Dios nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él venció el mundo. Y si Él es nuestra brújula y Él venció el mundo, ¿qué significa eso? Que nosotros vamos a poder vencer esas dificultades que nosotros vamos a atravesar también, ¿verdad? Y nosotros nos podemos comparar como ese árbol, porque es un árbol vivo y nosotros somos seres vivos. Eso no es un ser, es una planta, pero nosotros tenemos vida al igual que esa planta. Si el árbol es salvable, si tiene vida, ¿verdad? Como dije ahorita, que si las raíces están ahí, puede volver a ser levantada. Y dice así: primero, limpia y cura las raíces. Esto se refiere a los problemas que causan cuando nosotros caímos, ¿verdad?
Puede ser un problema emocional, físico, mental, cualquiera de esas situaciones que nosotros como seres humanos nos pueden dar nuestro bajón, nuestras inseguridades, muchísimas cosas, ¿verdad? Que nos puede hacer a nosotros caer. Caer, y yo no digo caer literalmente caer y pelarse las rodillas, que también puede ser eso, ¿verdad? Pero yo digo caer emocionalmente, caer en una depresión, caer en algo que nos puede debilitar en nuestra fe en Dios. Jeremías 33:6 dice: pero los curaré, les daré la salud y haré que con honra disfruten de paz y seguridad. Él nos promete que Él nos va a curar. Él nos promete que Él nos va a dar esa paz y esa seguridad que nosotros necesitamos para nosotros volver a que nosotros podamos ser levantados y que nosotras podamos volver a levantarnos con Dios, ¿verdad? Dice la 2, dice: repara las raíces. Si hay raíces rotas, realiza cortes precisos para facilitar cicatrices y mejorar la recuperación. Eso es cuando nosotros nos caemos o nos hacemos una operación y tenemos esa herida media abierta y tenemos que curarla. Nos va a doler cortar los puntos, nos va a doler quitarnos esas cositas, ¿verdad? Que es necesario. Pero cuando nosotros cortamos y nosotros le hacemos más fácil a que esas heridas se puedan recuperar, nosotros levantarnos más eficaz. Porque de qué nos vale nosotros volver a levantarnos y quedarnos con esas cicatrices abiertas, que esas raíces sigan ahí. Puede ser esa raíz de amar, que nosotros podamos llegar a debilitarnos en la fe. Job 14:7-9 dice: hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan. Volverá a brotar y se saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado. Para que nosotros podamos volver a cobrar vida, tenemos que volver a la fuente. A esa fuente que es un manantial. Esa fuente que nos quita la sed. Esa fuente que nosotros necesitamos de eso como ser humano, como planta. Mi gente, yo soy del tipo de persona que a mí no me gusta tener planta en mi casa. Y el que me conoce sabe que a mí me han regalado muchísima planta y las pobrecitas se mueren, ¿verdad? Se mueren. Yo no soy de tener planta en mi casa. Yo tengo una señora que va y me visita de vez en cuando y ella cada vez que ve la orquídea en la ventana mía, ella me dice: ay, la pobrecita, ella tiene todavía una hojita aquí, todavía va a cobrar vida. Y Daliana ha ido a mi casa y ella me dijo: es que tú no puedes, tú tienes que tener algo vivo aquí. Digo yo: bueno, yo creo que yo estoy viva todavía. Ella me dijo: no, una planta, tú tienes que tener una planta. Porque desde que nosotros volvemos, Daliana, esa pobre planta, cuando vio a Daliana, yo creo que vio el cielo abierto, porque ella dijo: encontré a alguien que por lo menos me va a hacer revivir y me le va a echar agua. Y porque yo la veo a la pobrecita y yo ni caso le hago a la pobre planta. Pero Dios no quiere eso con nosotros. Dios quiere que nosotros vayamos a su presencia, que vayamos a la fuente, que vayamos a donde nosotros necesitamos ir para volver a levantarnos. Es del ser humano debilitarnos en la fe, caer, ¿verdad? Pero lo peor del caso es quedarse ahí en el suelo. No nos podemos quedar en el suelo, no podemos quedarnos como está ese árbol ahora mismo, tirado ahí como el que no tiene vida. Curiosamente, el domingo pasado, después que yo salí de la iglesia, yo tenía que volver aquí a las 4 de la tarde. Y yo llego a mi casa, me relajo, me quito la ropa y voy a comer algo. Y escucho un ruido
fuera de mi casa, y por donde yo vivo no se escucha casi ruido, ni carros, ni nada. Y yo escuchaba como una máquina. Y abro la puerta de adelante, y cuando abro la puerta de adelante veo un señor que está yo vivo como en una esquina, y hay como un callejón que no tiene salida por la parte de arriba, y yo veo un señor que está fuera del carro y hay una señora dentro del carro, pero yo escucho voces y yo no lo veo con nadie. Entonces yo bajo las escaleras de mi casa de la puerta de adelante y hago así, y yo veo más personas, y cuando yo veo las personas me dirijo hacia donde ellos están, porque ellos están cortando un árbol que sale de mi casa. Y yo me quedo, pero ese árbol estaba bien cuando yo acabo de llegar. Yo no tenía ni 15 minutos que había llegado a mi casa. Y me dice el Señor: disculpa que te estoy cortando algo que te pertenece, pero fue que el árbol cayó y está bloqueando la calle. Y el Señor, que es mi suegro, fue a buscarme porque él venía a visitarme y no pudo cruzar. Y yo dije, qué curioso esto, Yo tuve un sueño viendo un árbol caído, y justamente al lado de mi casa, en la parte del lado de mi casa, se cae un árbol. Y me dice el Señor: tienes que chequear, porque si el viento, no sé si ustedes se acuerdan que el domingo pasado estaba bien vientoso. Y él me dijo: tienes que tener cuidado, porque si el viento hubiese estado dado del lado contrario, esa mata hubiese podido caer en tu casa, encima de tu casa. Y yo me quedé como media nerviosa porque si cae encima de mi casa es un árbol muy grande y me hubiese desbaratado la casa. Y yo me quedé pensando, y yo tengo un señor que él va por mi casa a deshiervar, y yo lo llamo. Y cuando lo llamo le digo yo: mire, yo necesito que usted venga y que me chequee, perdone que es domingo, pero el viento está muy fuerte y quizás en la noche esté un poquito peor, y tengo temor como que el viento venga del lado contrario y que el árbol caiga en mi casa. Y él me dijo: yo no puedo hoy, yo tengo un compromiso. Y yo dije: mi madre, un compromiso, y yo también tengo uno, ¿y qué yo hago? Yo dije: Señor, pon en él ese espíritu de que por favor que sí. Yo le dije: mire, solamente venga a chequearme el árbol. Yo lo único que tengo temor es que el árbol pueda caer encima de mi casa. Y me dijo: no se preocupe, yo voy a pasar. Gracias a Dios que él vive por Freeland y fue por mi casa. Me dijo: no tengas temor, que ese árbol no va a caer. Cuando él dijo: no tengas temor, que ese árbol no va a caer para su casa, yo lo puse en duda, ¿verdad? Porque se acaba de romper un lado del mismo árbol. Y eso no pasa a nosotros. A veces somos incrédulos. Pensamos que sí vamos a caer y que nos vamos a desbaratar y que nosotros no nos vamos a poder levantar, porque somos incrédulos. No queremos confiar en Dios, que es el que nos sostiene. No queremos confiar en lo que Él nos ha prometido. Él nos ha dado 1,000,000 de promesas a nosotros mismos, no solamente con su palabra, sino también proféticamente que nos han hablado, y nosotros nos olvidamos de eso. Nuestro pastor dice a cada rato: yo sé que a mí me faltan muchas cosas, me faltan muchos años de vida, porque todavía las cosas que a mí se me han dicho todavía no se han cumplido. ¿Y cuántas cosas Dios no nos ha dicho a nosotros que aún no hemos visto que todavía se haya cumplido en nuestra vida? Y desde que viene una tormenta que nos debilita, viene una situación difícil a nuestra vida que nos debilita, y nosotros pensamos que nos vamos a desbaratar y que no nos vamos a poder levantar. Tenemos que buscar el manantial que es Cristo. Tenemos que buscar de esa agua brotante, esa agua limpia, esa agua pura que solamente Dios la da. Y dice Apocalipsis 2:6: también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed,
yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales de agua de la vida. De ese manantial que cada uno de nosotros tenemos, que necesitamos, perdón. De ese manantial, de esa agua que brota, agua fresca. De ese manantial de que nosotros podamos ir con toda confianza y beber de ella. Es difícil cuando estamos caídos pensar de que podamos volver a pararnos de ahí, de esa situación difícil. Pero Dios nos prometió de que Él sí nos va a sostener, de que Él sí nos va a levantar, de que Él sí, que sopló aliento en nosotros, Él también nos va a poder levantar si las raíces están profundamente sostenidas por Cristo. 3. Si el árbol es salvable, tenemos que asegurar el árbol. ¿Cómo es eso? Usando estacas. Nunca podemos pensar de que lo vamos a hacer solos. ¿Qué son esas estacas? Esas estacas son aquel líder que podamos llamar en esos momentos. El pastor, un amigo, una amiga de la fe que puedan orar con nosotros, que nos pueda levantar las manos, que nos pueda fortalecer en nuestros momentos de debilidad. En esta semana yo recibí una llamada tarde en la noche y yo me quedé un poco asombrada porque esta persona no es de llamarme muy de noche. Y yo dije, si fulana me está llamando, algo grande tiene que estar pasando. Y contesto el teléfono. Y ella me dice, Gigi, y yo lo único que le pregunté fue, ¿qué pasó? Porque yo sabía que casi a las 12 de la noche ella no me iba a estar para ella. Ella no me iba a llamar para saludarme. ¿A quién nosotros podemos llamar cuando vienen esos momentos difíciles? ¿A quién nosotros podemos venir con toda confianza a llamar para que nos levante las manos, para que nos dé cuando nosotros nos debilitamos? Porque ese árbol me imagino que tenía años y vinieron muchas tormentas de agua, de viento, de nieve, de todo, y que se fueron debilitando, sus raíces se fueron debilitando. Así también nosotros nos debilitamos. Pero tenemos que tener esa estaca que nos fortalezca. ¿En quién confiamos? ¿A quién le estamos contando las cosas? ¿Dónde nos estamos dirigiendo para que eso se vaya fortaleciendo? Tenemos que asegurarnos, tenemos que tener nuestras prioridades fijas y muy bien puestas de que nosotros tenemos una sola prioridad, que es volvernos a levantar y sostenernos con Cristo. Esa debe ser nuestra mayor y número 1 prioridad. Es usar esa estaca para que nos levante. Dice, usa estaca para asegurar el árbol. Asegurar el árbol. Para que el árbol se mantenga firme, parado. Y si nosotros buscamos esa estaca, esa persona nos va a dirigir y nos va a llevar hasta que nosotros estemos firmes. Esa persona a la que me llamó en esta semana, yo la estuve llamando 2 y 3 veces al día. ¿Cómo está? ¿Cómo está esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué esto? Ven, vamos a orar. ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros necesitamos en nuestros momentos de caída.
Isaías 54:2 dice: agranda tu tienda de campaña, extiende sin miedo el toldo bajo el cual vives, alargas las cuerdas, clava bien las estacas. Y aquí está hablando de esas casas campañas, ¿verdad? Cuando tú estás poniendo cuando yo fui a Escudera, la pobre casita se me cayó encima, porque yo no la sostuve bien con las estacas. En la noche, la pobre casita se me derrumbó por el medio y yo estaba con otra persona dentro de mi casita de campaña. Y yo dije, bueno, aquí nosotros no vamos, yo no sé qué va a pasar aquí. Pero para que el techo no se nos caiga, tenemos que asegurarla con las estacas. Para que el toldo no nos caiga encima. Para que el mundo no se nos caiga encima. Para que la situación que nos debilitó y que caímos no nos caigan encima. Sino más bien que Dios, que es el que tiene nuestro control, pueda decir: mi hija, tranquila. Mi hijo, tranquilo, que yo tengo todo bajo control. El punto 4, monitorea el árbol. Monitorear. La pobre matica que yo tengo en mi casa, sabrá Dios, yo nunca la he monitoreado. La he visto, ni siquiera me he fijado en ella. Yandri, cuando iba para Santo Domingo, me dijo: ¿te dejo a Bailey o te dejo la mata? Digo yo: no, déjame a Bailey. Déjame a Bailey, porque yo la mata tú la vas a encontrar toda muerta. Déjame el perro. Monitorear, velar, chequear, buscar esa persona, esa estaca que nos monitoree, y nosotros mismos monitorearnos. Cuando vengan esos pensamientos de derrocha, esos pensamientos de caída, esos pensamientos erróneos que no es lo que Dios quiere para nosotros, monitorearlos. Decir: no, eso no fue lo que Dios me dijo. Eso no fue lo que mi padre me prometió. Eso no fue lo que Dios ha dicho de mí. Esa no fue la identidad que Dios me dio. Dios me dijo que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me voy a levantar de esta. Yo voy a salir caminando y yo voy a salir glorioso de esta situación. Primera de Corintios 16:13 dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Sean valientes y sean fuertes. En nuestros momentos difíciles tenemos que ser valientes y fuertes. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que arrebatar nuestra bendición y que solamente los violentos pueden hacer eso. Porque cuando el enemigo tiene un forcejeo con Cristo, no, sí, tú sí, no, no, sí, sí, no, tenemos que venir y postrarnos y robar esa bendición que nos pertenece a nosotros. Esa bendición que solamente Dios nos dio a nosotros, pero que el enemigo nos quiere ver así. Así. Porque si no volvemos a plantarnos de nuevo, las raíces se van a morir. Esas raíces se mueren si no se vuelven a levantar y a plantar. Y es muy curioso de que justamente después que yo di mi última prédica, que prediqué sobre el proceso en diciembre que yo tuve con mi hijo, yo me sentía así. Yo me sentía derrumbada, yo me sentía, y hasta le llegué a cuestionar a Dios. Yo dije: ¿dónde está mi padre, el que dice que siempre va a estar conmigo? ¿Dónde está aquel que me dijo que me iba a sostener? Y que yo me siento tan angustiada en estos momentos y yo no lo siento. Pero en nuestros momentos de angustia nosotros no podemos sentir, ni ver, ni escuchar nada, porque solamente nos dejamos controlar por la situación que estamos viviendo. Y tenemos que tener esa fe en Dios, esa fe que sobrepasa todo entendimiento,
esa situación no puede con Dios. Dios resucitó al tercer día después de muerto, que el diablo pensó que él ya había ganado la batalla. Pero cuando él vino y resucitó y puso su presencia ahí, el diablo, yo me imagino que dijo: ¿y ahora qué hago? Así mismo tenemos que nosotros levantarnos y decir: diablos, tú tienes que salir corriendo de esta situación, porque yo le creo a mi Padre. Yo le creo al Dios que me dijo que Él iba a hacer todo lo posible para que yo mantuviera mi fe puesta en Él. Amén. Aunque el árbol se haya caído, las raíces siguen vivas, y desde que el árbol comienza a nutrirse con agua y nutrientes necesarias, el árbol tendrá vida, y la vida es Cristo. Colosenses 2:7, con profundas raíces en Él, firmemente basado en Él por la fe, como se le enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo malo, aun cuando estamos debilitados, aun cuando estamos llorando, aun cuando estamos caídos, aun cuando nos levantamos, aun con la nevera llena, aun con la nevera vacía, aun con el diagnóstico, aun con la enfermedad y también con la salud. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, porque es que nuestra fe crece. Dice que la fe es como una como una semilla de mostaza, que es la más pequeña. ¿Y qué sucede con eso? Que mientras más tú creas, más grande se pone esa hortaliza. Mientras más tú creas, más grande. Y dice que llega a ser la hortaliza más grande que puede existir. Pero eso solamente se da si tenemos fe. Si tenemos fe de que Él lo pueda hacer. Dios sanó a muchas personas y le preguntaba: ¿quieres ser sano? Pero si había un poquito de duda en esa persona, eso no se le daba. Eso no se le daba. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan de pies. Y yo quiero que ustedes piensen en su situación que quizás ustedes estén pasando ahora mismo. Diagnóstico, problema familiar, emocional, monetaria. ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Cómo vamos a volver a tomar vida? ¿De dónde nos vamos a alimentar? ¿De dónde vamos a recibir el agua? ¿De dónde va a venir esa estaca que nos va a fortalecer? El mundo nos derrumba con muchas situaciones, nos engaña. Dios nos promete una casa, un ejemplo, y estamos viviendo en una casita de un dormitorio o un estudio. Y la circunstancia que estamos viendo ni se parece a lo que Dios nos prometió. Pero tenemos que creer. Tenemos que levantarnos y decir: lo que yo estoy viendo es muy bonito. Yo voy a cuidar la casita que tengo ahora, pero no es aquí que yo voy a quedarme, porque Dios me prometió otra cosa. Si Dios nos dijo en su palabra que por sus llagas fuimos sanados, tenemos que comenzar a declarar eso en nuestras vidas. La palabra de Dios no está ahí para que, como un libro de historias, para nosotros deleitarnos solamente en eso. Tenemos que deleitarnos y confiar y creer en esas palabras. Cuando Dios me decía a mí que mi hijo iba a hacer esto y lo otro, y yo veía totalmente lo contrario a eso,
Yo a veces mi fe quería debilitarse, pero yo dije, no, es que Dios no me dijo eso. Es que yo y mi casa le vamos a servir a Cristo. Es que yo y mi casa le serviremos a Él. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pensar que ya el mundo se nos vino encima? ¿Por qué pensar de que Dios no lo puede hacer? Que esto se le fue de la mano a Dios. Vamos a caer, pero nos vamos a volver a levantar y vamos a recobrar más fuerzas que antes. ¿Por qué? Porque esto con nuestras caídas son sin número, es como igual que cuando nos levantamos vamos a ser más fuertes. ¿Por qué? Porque vamos a tener cuidado de ella, vamos a velar, vamos a monitorear, vamos a chequear de que nosotros no volvamos a caer por ahí. Y yo quiero hacer un llamado que todo el que se sienta débil en la fe, que las tormentas ha debilitado tu fe, que la situación te ha hecho dudar de que Dios está contigo, de que Dios te va a volver a levantar y te va a levantar aún más fuerte. Yo quiero que tú vengas, que voy a orar por ti. Si estás caído y no encuentras cómo volver a levantarte, no sabes cómo, te sientes muy débil y no puedes ni siquiera levantar las manos para ni siquiera hincarte a orarle a Dios, pasa aquí que voy a orar por ti. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales. YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.